Cordial saludo. Somos Ingrid Gutiérrez. Y Janie Peñalosa. Actualmente pertenecemos al programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad Minuto de Dios. Nuestra asesora pedagógica es la maestra María Andrea Restrepo, quien de una manera muy interesante nos propone como tema de investigación la narrativa como registro y como apoyo a las prácticas pedagógicas en el ámbito de la educación infantil. Nos parece muy importante trabajar este tema desde el semillero de pensarse en las infancias, ya que es una herramienta fundamental para los docentes. Ya a partir, digamos, de la discusión o del tema a trabajar, nos surge la pregunta problematizadora, la cual es cómo articular las acciones en el aula, la narrativa y los procesos cognitivos de manera que puedan hacerse de las prácticas pedagógicas procesos conscientes de aprendizaje tanto para los estudiantes como para los docentes. Entonces acá tomamos dos autores que nos llamaron mucho la atención y que son los referentes para realizar nuestro trabajo de ponencia. El primero es Sarlo, quien nos dice que no hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración. El lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez, de su olvido y lo convierte en lo comunicable, es decir, lo común. Es acá donde nosotros vemos de vital importancia el tema de la narración, de crear, digamos, esa estrategia pedagógica para dejar esos procesos o esas vivencias que realizamos cotidianamente. A partir de ello, también tenemos a Echeverry, que nos habla sobre la noción de la práctica pedagógica como el quehacer del docente en los procesos educativos durante su diario vivir, tanto de experiencias y procesos a trabajar como los implementados en el transcurrir del tiempo. Como ya lo mencioné, pues los dos van hilados o fueron nuestros autores a trabajar o a tener como referentes, pues para así darle sentido a nuestra narrativa y a nuestra práctica pedagógica en el aula de clase. Finalmente, como lo estaba comentando mi compañera, vemos nosotras como docentes en formación cuál es la importancia de la narrativa dentro de los procesos en el aula de clase, ya que a través de dicho aprendizaje el maestro va adquiriendo cada día mayor conocimiento y va implementando estrategias diferentes para poder enseñar en el aula de clase. Acá tenemos en el tema de la justificación, tenemos que es darle sentido a esa práctica y a esa narración que encontramos, como lo dijo mi compañera en el aula de clase, es poder darle sentido y demostrar esos primeros hallazgos que nosotras hemos encontrado o hemos evidenciado, hemos observado durante nuestra práctica. Acá, digamos, se parte de esas estrategias que implementamos en el querer ser innovadoras, creativas y de poder transformar, digamos, esa aula tradicional y en buscar vivencias que nos contribuyan tanto a nosotros como a los estudiantes. Claro que sí, es precisamente aquí donde nosotros encontramos para los maestros la importancia de la narrativa, ya que cuando vemos a un maestro, como tuvimos la oportunidad de trabajar en nuestro trabajo de investigación, que aquella licitud que maneja el maestro cuando es un docente que lo hace con amor, con dedicación, es mayor el aprendizaje que se obtiene por parte de los niños, ¿no? Entonces, ya como decían nuestros autores de base, la idea es poder transformar en el aula de clase aquellos conocimientos y cómo se van transformando en el diario vivir, en el diario aprendizaje y la manera como cada uno del docente puede enseñar. Acá tenemos nuestra metodología, la cual hicimos énfasis en el tipo de investigación cualitativo. Este parte de la información y de la mediación que obtuvimos a partir de la problemática que ya mencionamos anteriormente y de poder desde el aula de clase o desde nuestra misma práctica buscar esa información
y darle un proceso investigativo en el cual pues profundizamos con varias experiencias o entrevistas realizadas a docentes de base que pues ya tienen larga experiencia, pues para partir de ello, para obtener esa narrativa y dar respuesta a nuestro interrogante. Sin embargo, como ya lo comentaba mi compañera, nosotros desde nuestro análisis y nuestra búsqueda constante, pensamos que a la educación, al ejercer esta carrera tan bonita, no debemos encasillar al maestro ni a ningún ser como una nota, como una cifra, sino mirar más allá, exaltar sus cualidades, cuál es la esencia, qué motiva a ese ser para poder transmitir, llevar de una manera satisfactoria, bonita y amena a sus estudiantes a tener un aprendizaje de una manera significativa. A partir de lo anterior, nosotros implementamos unos pasos a realizar, pues para darle esa justificación a encontrar ese análisis previo, pues para nuestra pregunta inicial. Entonces, acá implementamos unos pasos, como primero tenemos los antecedentes de una vocación. Entonces, ante los antecedentes de una vocación, nos preguntábamos nosotras, bueno, ¿qué nos llevó a nosotros como personas querer ser maestros? ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué nos motivó? ¿Cuál fue ese detalle preciso que nos llevó a decir, oiga, yo sí como que quiero ser maestro para poder tener un aprendizaje diferente? Lo que yo viví como estudiante, los aprendizajes que obtuve, los maestros que influyeron en mí, o como hubo aquellos que pasaron, fueron unos más que dictaron una materia, una clase, frente a aquel que me motivó, que me llevó con amor, que yo le vi esa pasión, esa dedicación para poder ser alguien significativo en mi vida. Como segundo, tenemos los antecedentes desde el punto de vista conceptual. Acá volvemos a englobar la idea desde el inicio, donde hablamos de nuestro marco teórico, de nuestros referentes que tenemos, que son Sarlo y Echeverry, dándole respuesta al tema de la narración y por ende pues a la práctica pedagógica. Desde acá nos surgió a nosotros la idea de buscar esa herramienta pedagógica que le sirva o que le contribuya a los demás docentes en formación y a su vez, obviamente, a otros docentes que ya tienen harto conocimiento en el campo de acción. Entonces, por eso quisimos indagar, investigar y darle respuesta a este punto o a estas palabras claves que tenemos al inicio, dando resultado y buscando esa metodología de observación y de investigación. Y precisamente nuestro tercer punto, que es la delimitación de los casos. Entonces encontramos, como ya lo mencionamos anteriormente, aquel maestro que lleva muchísimo, muchísimo tiempo como de experiencia en el campo educativo y que ha hecho con la narrativa de una manera significativa su estrategia y su metodología de enseñanza. Y tenemos por otro lado al maestro que apenas se está formando y que ha sido de una manera diferente, va adquiriendo, va demostrando dichos aprendizajes y que lo va implementando en su diario vivir, en su aula de clase. Como cuarto punto tenemos los instrumentos de evaluación. Acá, como lo mencionamos ya, es de manera cualitativa en el cual empleamos las entrevistas las cuales fueron realizadas a los docentes de planta del colegio donde labora mi compañera Ingrid y donde estoy yo realizando las prácticas pedagógicas. O tomamos como referentes a estos profesores que ya tienen largo tiempo, digamos, en la docencia y a partir de ello llevamos al quinto punto, que es el levantamiento de la información, que a partir de esas entrevistas realizadas tomamos palabras claves para redondear la idea y así llegamos a un análisis previo con nuestra compañera. Exactamente. Entonces, en todo este bagaje de información, de conseguir los datos, de poder lograr las entrevistas con los maestros, veíamos
que de una u otra manera hay una diferencia, que ese análisis que obtuvimos, y está el maestro, como dice su palabra, que enseña, que se preocupa por influir en sus estudiantes de una manera positiva, que se preocupa por ese ser humano que está formando, y tenemos por otro lado aquel docente que de una u otra manera va y enseña, cumple un horario, pero no ahonda más en dicho proceso. Y bueno, a partir de todo lo anterior, llegamos a la conclusión o a dar paso a ese término que pusimos como ya de último, que es la lluvia de ideas, en el cual a partir de todo, como lo decimos, encontramos palabras muy claves o muy significativas que marcaban las entrevistas. Y a partir de ello le dimos ese significado a nuestro trabajo. Entonces, dentro de los hallazgos que obtuvimos, es que los maestros de una manera importante, pese a que tuvimos los momentos de entrevistas diferentes, caímos en la idea de que la narrativa es una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza y de una metodología diferente. Acá ya tenemos el punto de los resultados que, como lo decíamos, a partir de las entrevistas y de los autores de la investigación que realizamos en torno a nuestro contexto educativo, tomamos esas palabras claves y nos dio a entender que la labor que va ejerciendo el docente dentro del aula de clase es a partir de sus experiencias y sus vivencias cotidianas. Es por esto que, digamos, la narrativa es la estrategia pedagógica que queremos dar a entender en nuestro trabajo de ponencia. Y ya para llegar a este punto, hicimos ese análisis y discusión de los resultados a través de las entrevistas que hicimos a los diferentes docentes y llegamos a esta conclusión y a esta idea de la lluvia de ideas, que nos Exactamente. dieron varias palabras claves en torno a esos pensamientos, a esas experiencias de los profes en el aula de clase. Sí, entonces como ya estábamos hablando con mi compañera, encontramos en las entrevistas estas palabras, que es el recursivo, que es el maestro que busca estrategias importantes. Está el miedo que sentimos el maestro al principio de nuestra carrera, ¿no? De empezar a enfrentarnos en el aula de clase, cómo voy a lograr la atención y cómo voy a llegar a estos niños. Está también el maestro con anécdotas, en el cual ellos nos contaban del tema de qué lo marcó cuando llegó a su primer día de clase. También tenemos los retos a los que nos enfrentamos diariamente, como es ahorita el tema de la innovación, de la inclusión, a las herramientas tecnológicas. Y sobre todo finalizamos con dos de las palabras que nos parecen muy importantes, que es el amor y la motivación. Finalmente son palabras que encierran la esencia del ser el maestro, el amor y la motivación por nuestros estudiantes. Y ya para concluir, digamos, todo nuestro trabajo de ponencia, entendemos o nos da a entender a partir de nuestra práctica pedagógica que la narrativa empieza a partir de esas experiencias y es la estrategia que buscamos para dejar en el aula de clase, que es la narrativa. Exactamente. Finalmente tenemos que la narrativa le debemos dar esa importancia nuevamente, rescatarla y tener como motivación el poder aprovechar las experiencias educativas dentro del aula de clase. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.